Hola, buenas tardes a todas las personas que se suman a la sesión. Hoy tenemos el placer de estar Catalina Uribe, profesora del Centro de Estudios en Periodismo, y yo, Sandra Sánchez, actual directora del Centro de Estudios en Periodismo, con nuestro rector Alejandro Gaviria. Es un gran placer tenerlo aquí en esta casa, rector Alejandro. Muchas gracias por haber aceptado esta invitación y poder estar pues aquí conversando. Eh, Gracias, Sandra, por la invitación. Muchas de gracias a verdad, ti muchas también. gracias por estar aquí. Esta casa, CEPER, donde hemos trabajado desde hace tanto tiempo el periodismo, donde tenemos un posgrado hace largos años, y ahora donde tenemos alojada nuestra maestría en periodismo que estamos acreditando, que además acabamos de estrenar nuevo pensum. Entonces pues es una alegría poder seguir hablando de periodismo en este lugar donde seguimos pensando el periodismo y seguimos enseñando el periodismo. Y ahora pues también la Casa de Narrativas Digitales, nuestro pregrado estrella, que crece por montones y del cual nos sentimos muy creídos, la verdad. Seguimos muy contentos como de estar liderando esa vanguardia en lo que tiene que ver con la comunicación. Entonces, bueno, vamos a... El rector Alejandro no necesita mucha presentación. Usted es una figura muy conocida pues, por la gran mayoría de los colombianos por toda su trayectoria en el sector público y otros oficios, pues también por sus libros. De manera que yo lo que quisiera es más bien eh, presentarlo como se presentaría un académico, ya que lo demás es muy conocido sobre usted. Usted es doctor en economía por la Universidad de California, así que pues estamos aquí tres ñoñazos que nos decidimos, nos lanzamos a ese mundo del doctorado, porque Catalina, profesora del CEPER, también es una de esas, es doctora en comunicación, especialista en comunicación visual y política y retórica. Y yo, otra ñoña, el combo de estos ñoños, de la triada ñoña. Yo soy historiadora de formación, tengo mi doctorado en historia también, pues, eh, por una universidad estadounidense. Entonces nos encontramos aquí los tres ñoños a ver cómo nos va hablando de estos universos de periodismo y academia juntas y revueltas. Queremos pensar esos dos universos, cómo es que llegan a intersectarse, ¿no? A veces parece como que están en disputa perpetua y resulta que pues por lo menos en la Universidad de los Andes conviven y queremos que convivan de una manera muy armónica, aunque eso no signifique que no hay tensiones y debates. Digamos, históricamente, y yo hablo desde este lugar mío propio de mi oficio, ¿cierto? Y de lo que yo he estudiado, las controversias entre, si se quiere, lo que llamamos ahora periodismo, perdón, academia y periodismo, iniciaron, lo sabemos, en las Américas, en los Estados Unidos en el siglo XIX, a mediados del siglo XIX. En Colombia, 80, 100 años después, se replica ese debate de hasta dónde queremos profesionalizar a los hombres de prensa, ¿cierto? Porque en ese momento eran hombres, las mujeres de prensa jugaban otro papel por ahí, que era disruptor y tal, que es, digamos, parte de lo que yo estudio, pero eran generalmente hombres. Queremos que los hombres de prensa se profesionalicen, queremos que los hombres de prensa eh, se metan en ese universo de las universidades y de esa educación superior en construcción, o queremos que esos hombres de prensa sigan creando, contando, informando de manera amateur. Como les decía, esa es una conversación y un debate en el siglo XIX en los Estados Unidos que luego llega a América Latina 80, 100 años después, pero se replica casi que con esos mismos trazos. Tenemos estos hombres, ¿no?, que cumplen una función, que crean, que escriben, ¿no?, que además informan, porque empieza también como a configurarse ese universo del periodismo como el lugar de información, donde hay unas audiencias que también van a esos espacios del periodismo a entender qué está pasando. ¿Queremos profesionales o queremos que esto siga siendo una cuestión amateur? Y ahí empieza, ¿no?, como todas esas fracturas y esas controversias de si el periodismo es un oficio o una profesión, ¿no? Y todavía hoy seguimos pensando eso, hasta dónde el periodismo es un oficio, hasta dónde muchos pueden intervenir o unos pocos pueden intervenir, o si eso es una profesión. Entraña unos saberes y un entrenamiento que es propio
de la academia, que es propio de ir a formarse, o se puede ser periodista sin ser periodista, digamos, profesional. Y entonces lo que quiero como de primerazo es que pensemos entre los tres, pero sobre todo ustedes dos, ya que yo he hablado mucho de entrada, cómo el periodismo hoy por hoy, cómo tenemos y seguimos concibiéndolo como un oficio, como una profesión, y si acaso esas controversias permanecen, permanecen, y y si eso tiene implicaciones en términos de los alcances de conocimiento de cada uno de estos oficios, de cada uno de estos espacios. ¿Qué, qué hace y cómo conoce la academia versus qué hace y cómo conoce el periodismo? ¿Esos mundos se tocan o simplemente están separados y permanece, insisto, esa controversia entre pues, oficio, profesión periodística? Empieza Catalina, Alejandro. ¿Yo? sí, empieza tú y yo. Bueno, muchas gracias, Sandra, por la presentación tan querida. Sandra es una gran colega, amiga, y un saludo también a Alejandro, rector y por supuesto una celebrity de hoy en día, que es interesante también pensar eso ahora en esta discusión de academia y periodismo, ¿no? La idea del celebrity y de que todos estamos pensándonos como celebrities, ¿eso qué implicaciones tiene? Pensando tu pregunta con respecto al conocimiento y a cómo estas dos cosas se unen, pues yo siento que todos estamos condicionados por nuestro origen, ¿no? Mi origen al conocimiento no fue la comunicación, no fue el periodismo, no fue en la academia, entendida como la estamos entendiendo hoy, fue sobre todo la filosofía y la literatura, y yo sigo creyendo de todas maneras que ese conocimiento que uno tiene está orientado por su finalidad, por su telos, por esa búsqueda de esos pequeños ladrillos que nosotros vamos construyendo, que nos da consuelo, que nos acompaña, y en ese sentido como la definición del conocimiento periodístico se va quedando corta, ¿no? Se enfatiza mucho que el periodismo es un contrapoder y se deja un poco de lado el periodismo como una primera forma de autoconocimiento de la ciudad, ¿no? El periodismo está registrando eh, periódicamente las novedades de nuestra vida en común, de dónde venimos, hacia dónde vamos. Entonces, si uno se define dentro de lo político, en la ciudad, con nuestros ciudadanos, necesitamos siempre tener ese registro, ese ejercicio que va desde la misma construcción de todo, de lo que uno ve afuera, de lo que está pasando, cómo nos relacionamos, hacia dónde vamos. Entonces yo sí siento que el periodismo necesita esa autorreflexión, y en ese mismo sentido la academia eh, permite tener la distancia de cómo uno tomarse ese tiempo, especular sobre otros mundos, pero sí creo que ha pasado un poco que esa división del trabajo nos ha quitado como esa división del todo, ¿no? Cuando el oficio se va volviendo una profesión, entonces se va más hacia los procedimientos y menos sobre los contenidos. Y, y yo creo que igual en la academia estamos produciendo un conocimiento de punta, pero ahí sí, como diría Kant, lo que es bueno para la especie no siempre es bueno para el individuo. Y se está produciendo conocimiento de muy alta calidad, pero quienes lo estamos produciendo a veces pues, nos movemos como de un lado a otro, ¿no? Entonces esta calidad intelectual se empieza a perder, no se sostiene, entonces cada vez se vuelve más difícil mantener esa intelectualidad dentro de la profesionalización, ¿no? Yo creería que entonces tenemos que pensar como esos estándares de calidad nos pueden estar asfixiando a veces, y se pierde lo que estaba diciendo ahorita Sandra, como ese arte del que hablaba García Márquez. Y pues ya pensándolo también en la academia, uno convencer al estudiante de que cuando está en la universidad o cuando pensamos la academia, no estamos hablando si los queremos convencer de que no son clientes, sino que uno les está ofreciendo una profesión. Es como esa idea de que se vende una destreza por dinero. Pues si queremos cambiar eso, entonces tenemos que pensar en eso que yo les decía al inicio del conocimiento, ese rumbo intelectual por el cual vale la pena la vida ser vivida. No todo puede ser como el periodismo de sabiduría, sino tiene que haber algo de esa vida pública, eso algo que no es político. Un profesor que tuve en la universidad hablaba mucho de que el viaje académico siempre tenemos que pensar como del descubrimiento intelectual, cultivar nuestras mejores cualidades, la autoexploración, como el conocimiento personal. Entonces, creo que por ahí iría como mi pensamiento. No sé, Alejandro, ¿qué opinas? Eh, yo quiero como aportar una perspectiva complementaria, y es hacer, si se quiere, un contraste entre el mundo de la academia, el mundo en particular de la investigación académica, y el mundo del periodismo.
yo de alguna manera he tenido algún contacto con los dos. Yo era académico y al mismo tiempo que estaba escribiendo artículos, escribía columnas de prensa, ¿no? Y me gustaba tener esa doble condición. Y me gustaba creer, o me gusta creer todavía, que esos dos mundos, el mundo del periodismo y el mundo de la investigación, son formas muy similares de aprender la realidad y que comparten valores comunes de que en ambos es muy importante el rigor, en ambos es importante la disciplina fáctica y en ambos, Catalina, es importante eso que tú llamas esa disposición, ese arte, ¿no? Esa cosa que hay no solamente como un conocimiento especializado, como un conjunto de métodos que uno va refinando, como una forma de contar historias, sino algo un poco más, que es más difícil de describir y que a pesar de todo yo creo que es la función de la universidad, permitir esa conversación que vaya permitiendo a su vez a quienes quieren ser investigadores o quienes quieren ser periodistas ir generando ese autodescubrimiento, esa forma de buscar su lugar en el mundo, que a mí también me parece fundamental. Yo le veo hoy en día a la academia, y adelantándome un poco tal vez a André, Catalina y todos y todas a la conversación, la academia como un lugar donde el periodismo entendido como un bien público, el periodismo entendido como una forma de, lo voy a llamar, aportarle a la sociedad cierto conocimiento, ciertas verdades que no se están dando en otra parte. Me parece que esa unión es hoy en día más importante que siempre. Y yo creo que hacia el futuro el buen periodismo se va a alojar cada vez más en las universidades. Por muchas razones, en parte porque el periodismo está perdiendo un espacio en otros ámbitos de la vida, por consideraciones de carácter económico. Entonces me parece que las universidades tenemos que alojar, tenemos que cultivar ese buen periodismo de muchas razones. Yo creo que eso también me parece interesante. Y yo creo, para terminar con esta reflexión, me parece que yo creo mucho en las alianzas entre los investigadores y quienes saben hacer divulgación. Yo creo que el trabajo de un investigador, de un creador, no termina cuando ponen el punto final de su artículo de investigación o cuando lo mandan o lo publican en la revista científica, sino que la apropiación social del conocimiento debería ser una reflexión permanente en un sitio como la Universidad de los Andes o en cualquier universidad, y que ahí tiene un lugar el periodismo también. Y que ojalá los investigadores y periodistas, esto es quienes entienden más es el mundo de la divulgación, quienes en su oficio han de alguna manera sido capaces de llegarle a más gente, que tienen un mejor conocimiento del lenguaje, si se quiere. Esa alianza es fundamental. Yo incluso veo mi papel muchas veces, André y Catalina, como un divulgador. Yo no me considero, y ya fui investigador por muchos años y me dediqué a escribir artículos para revistas especializadas. He ido con el tiempo dejando ese papel y me gusta jugar el papel de tender puentes. Me gusta entender una idea de investigación y tratar de comunicarla al público. Ese es el papel en que yo me veo más cómodo hoy, que es un papel muy parecido al de un periodista. Podríamos hablar de un periodista casi especializado científico. Incluso algunos de estos libros que yo he escrito yo los veo como libros de divulgación nomás. Rector Alejandro, de hecho, usted decía, creo que me voy a ir adelantando y sí se adelantó, pero no pasa nada, está muy bien, porque eso es parte de la conversación y era uno de los puntos que nosotras queríamos conversar con usted, discutir. Sí. Y es que fíjese que por eso yo planteaba el asunto de esta controversia, ¿no? De como también de estas tensiones entre el periodismo y la academia, y pasa mucho hoy que hay como, es que los académicos no saben contar, no saben divulgar, necesitan llegar al mundo, a las audiencias amplificadas, ¿no? Y entonces pues ahora los académicos estamos muy nerviosos porque nos sentimos muy insuficientes, nos sentimos sin dientes para poder hablar y pues generar ese impacto social y político que yo creo, pues yo por lo menos lo tengo y lo vivo así, con pasión, como docente, como investigadora, eso es lo que yo deseo, ¿no? Yo no quiero solamente como el entretenimiento y la pasión propia por lo intelectual, sino como que eso pues sirva de algo. Y sin embargo los periodistas, ¿no? Como de pura cepa, los puro sangre, los ortodoxos, nos ven como, amiga, olvídalo, no lo vas a lograr. O sea, esto no es posible si no estás, si no conoces también el mundo de la comunicación y cómo hablarle pues de maneras expandidas a audiencias expandidas. Y sin embargo, yo creo que
el periodismo también necesita, ¿no? Es una relación simbiótica, más que contraponerse y de estar como en orillas separadas y polarizantes, ¿no? El periodismo también necesita esos contenidos, necesita, digamos, de esa producción académica o de esa producción, ¿cierto? De personas interesadas que saben investigar de ciertas maneras para poder darle sentidos a esos mundos. Entonces yo creo que muchas veces, como usted lo mencionaba, sí estamos trabajando casi que viendo un mismo horizonte y es cómo, cómo involucramos a todos, cómo cambiamos y transformamos el mundo dentro de un paradigma, ¿cierto? A quienes incluimos y a quienes excluimos, todas esas cosas, ¿no? Hacen parte de los dos mundos, del periodismo y de la academia. Por más de que a veces estemos peleando, académicos, ustedes no saben contar lo suyo y a veces los académicos, hay periodistas, no tienen tantos contenidos. En realidad yo lo veo como un matrimonio en el que a veces tienen disputas y a veces pues es chévere hacer las capitulaciones como yo llamo ahora, ¿no? Ciertas capitulaciones y sin embargo lo que intuyo es que se potencian cuando dialogan, cuando se acercan. Por ejemplo, ahora las nuevas metodologías de minería de datos en el periodismo, por más de que trabaje ahí y le encante decir que se inventó eso, el periodismo no se inventó la minería de datos. La La academia minería lleva de en eso datos mucho tiempo, la claro. minería de datos es una cosa de antaño, ¿no? Solo que ahora es parte de un uso público y puesto en las manos de los periodistas, pues su potencia es enorme, ¿no? Entonces no se trata de quién hace qué. Yo creo que es más, pensémonos juntos. Entonces, si nos pensamos juntos, ¿qué ganamos? Y usted ya ha hecho como algunos trazos ahí, pero no sé, Catalina, ¿qué? Yo quería ahí añadir un poco con respecto a lo que dijo Alejandro también, es que de todas maneras divulgar, y lo que tú también decías, Sandra, es diferente a esa reflexión pública, ¿no? Y cuando uno se pone a hablar de audiencias y de dividir esa audiencia del amplio público con la audiencia especializada, pues hay un riesgo, ¿no? De que esa reflexión, que hablar con las audiencias expandidas no es pensar con las audiencias, esa amplia audiencia. Entonces, yo sí creo pues, que es una cosa que tenemos que pensar en qué sentido el periodismo nos da es esa vía de ver los muchos tipos de audiencia, porque es que uno a veces cree que solo es esa división, y esa división a mí me parece problemática, es que hasta la Iglesia Católica misma ha mostrado que hay 650 vírgenes, distintos niveles, las marcas ya la tienen. Entonces creo que esa sería como mi precisión. No sé si Alejandro quería añadir algo de eso. Yo quisiera decir algo como sobre las audiencias y si, si uno mira el tema desde arriba, pues las audiencias son separadas, ¿no? Los académicos están escribiendo para unas audiencias más estrechas, en el fondo para otros investigadores. Tienen que pasar por una revisión de pares que es distinta a la que hace un editor en un medio periodístico. Yo creo que uno de los males de la academia moderna sí es la hiperespecialización, que a mí me parece problemática. Y uno podría decir que uno de los males del periodismo puede ser que son demasiado generalistas a veces, que no llegan al fondo de muchos asuntos. Entonces yo creo que hay un poquito de tensión ahí. Pero yo comparto con Sandra y también Catalina de que yo creo que hay muchas complementariedades y que este es un matrimonio que puede funcionar bien y que necesita funcionar bien. No solamente que puede, sino que necesita funcionar bien. Y yo creo también que hay hoy en día en el mundo de los académicos una conciencia que está creciendo cada vez más sobre la necesidad de ampliar las audiencias. Y yo creo que también del otro lado, del lado del periodismo, es encontrar historias en otros lados. Y yo creo que la academia tiene muchos contenidos. Y la academia con su microscopio, mirando esas parcelas pequeñas de la realidad, a través de muchos años, con ese trabajo meticuloso, minucioso, tiene mucho que ofrecerle al periodismo en términos de historias interesantes. Entonces yo creo que una primera conclusión que podemos ir sacando es que hay muchas formas de colaboración, muchas formas de cooperación, muchas formas de trabajo conjunto, e incluso nosotros mismos, individualmente, casi podemos jugar ese doble papel de investigadores, y yo no sé si llamarlo periodistas, pero cuasi periodistas, ¿no? Yo no sé si
Ahí me gusta escribir artículos de prensa y me gusta escribir crónicas y me gusta despojarme de ese papel de investigador y cambiar un poco el lenguaje, fungir de reportero. Cuando me dicen a veces, usted tiene que escribir una cosa en una semana, me gusta, me parece un reto interesante, muy distinto al del académico, que tiene unos tiempos distintos y uno sabe que cuando empieza a escribir un artículo va a estar publicado 3 años después. A veces me gusta esos tiempos del periodismo, que es escribir un poco para allá. Me parece interesante también y yo creo que ahí hay dos mundos que se deben juntar cada vez más, así lo pondría yo. Y con respecto a lo que acaba de decir Alejandro, quería preguntarle si usted cree que hay algún riesgo de que la academia pierda su distancia o no lo hay. ¿Pierda su distancia con quién, Catalina? Pues hablando un poco de que queremos complementar que el periodismo tiene, atraer a los académicos un poco a ese mundo, ¿no? A acercarse como y no quedarse en esa subespecialización. Y pensándolo así, entonces uno diría, bueno, vamos de doble vía, ¿qué riesgos habría de que el académico se abriera a eso? Yo no le veo tantos riesgos. Yo creo que la academia tiene una pretensión de cierta neutralidad, cierto compromiso con los hechos, los métodos como preponderantes. Digamos, yo vengo de la investigación de datos. Me parece, yo aquí había puesto Sandra el ejemplo. Yo creo que lo que hoy se llama periodismo de datos es lo que hacíamos los académicos hace un tiempo. Yo creo que algunos académicos pueden creer que están perdiendo algo, de esa lucha por la objetividad, que los tiempos pueden llevarlos a cometer errores, pero yo creo que es un riesgo que no se tiene de verdad. Yo creo que se puede seguir manteniendo el rigor, se puede seguir manteniendo esa disciplina fáctica, se puede seguir manteniendo el respeto a ciertas metodologías, a ciertas formas sofisticadas de descubrir o escudriñar la realidad, comunicando mejor y con alianzas con el periodismo. De acuerdo. Y ahí era una discusión que habíamos tenido con Sandra, precisamente con ese encuentro de la búsqueda de la verdad, ¿no? Y los dos, ese placer de la búsqueda de la verdad que comparte tanto el periodismo como esa academia y esa idea de objetividad que mencionaba ahorita Alejandro. Y sí me gustaría saber, Sandra, también qué opinaba de eso, qué opina de esa convergencia de esas dos disciplinas en ese aspecto. Pues yo ¿Tú qué dices, Sandra? a riesgo de contravenir a nuestro rector. No, hágale, que para eso estamos aquí. No, cuando se habla como de esa intención fáctica ¿no? de la academia, a mí me parece que eso sí es como muy, muy discursivo, o sea, es la manera en la que nosotros mismos nos hemos definido como en la academia y como muchas veces el periodismo a lo largo de la historia, insisto, como en esos cambios, pero también continuidades en la historia, como también el periodismo se ha definido, ¿no? Y es como ese lugar de crear unos mundos donde se cuentan los hechos a pesar de que estamos narrando y narrar siempre es punto de vista, siempre es sesgo, es una visión particular. En la academia también. ¿Qué es ser un historiador? ¿Qué es ser un filósofo? ¿Qué es ser un economista? Es, digamos, tener un aparato y una caja de herramientas que se ha definido, pero que se ha definido paradigmáticamente y que también va cambiando históricamente. Por eso la obsesión de los historiadores de historizar todo, ¿no? Y ambos universos han creído que navegan los hechos, que exponen verdades, y fíjese usted que el decano de Ciencias Sociales ha trabajado el problema de la verdad. Sí, él escribió ese libro grande sobre la historia de la verdad. Exactamente. Y es eso, o sea, es como un devenir discursivo en el que, claro, son los hechos, pero es una información que también está situada políticamente, que está situada en un relato propio de nuestros oficios, de lo que hacemos y de para qué servimos al mundo. Por eso, pues, lo humano, pues, cambia y es una rueda que va variando y, pues, por fortuna. Entonces, yo creo que sí, hay unos hechos y son fácticos y, pues, hay unas verdades, pero también son un poco, pues, las verdades compuestas dentro de esa estructura que nosotros mismos legitimamos
de mil maneras, ¿no? Sandra, Entonces, pues, pero te voy a llamar la atención sobre lo siguiente y ujú, temas que uno encuentra en la academia y que me parece que es algo rescatable. Eh, yo he visto investigadores, por ejemplo, historiadores económicos trabajando en el siglo XIX, que gastan semanas en conseguir un dato de un mes o de un año para completar una serie histórica, por ejemplo, exportaciones de Colombia a cualquier país europeo. Si nos vamos aquí al departamento de biología, seguramente vamos a encontrar a alguien que pasa semanas o si no meses observando el comportamiento de una especie. Entonces yo creo que si hay eso, es una disciplina, yo lo quiero llamar, después se construye una historia. Y esa historia después tiene un contexto social, tiene un contexto político, responde a lo que somos, hijos del presente, hijos e hijas del presente. Pero eso no puede negar que detrás hay un trabajo serio, dedicado, claro. disciplinado y loable, ¿no? Y Ujú. yo quiero presentar eso como una virtud de la academia. Y me parece que es una virtud que comparte con los periodismos, a pesar de que lo tenemos ahí como un discurso también, es parte de un discurso, es parte de la forma como nos vendemos al mundo, porque también algo de eso. Pero no todo es un discurso, o sea, no todo es una máscara. Yo creo que también es una virtud. Y esa disciplina de la academia, esa obsesión, si se quiere, por un dato. Yo tuve una lección muy grande cuando tenía 20 y 22 años, cuando un historiador económico me dijo, es que llevo 3 semanas trabajando en esta nota de pie de página. Yo, hay algo bonito ahí, hay algo, en ese rigor hay algo que me gusta de la academia. Y eso lo quiero rescatar como una virtud que vale la pena incluso llevar al periodismo y contarle un poco al mundo. No, yo estoy de acuerdo con usted y sobre todo lo pondría así, y es que para el periodismo y la academia, para ambos mundos, es muy importante la no ficción, ¿sí? Entonces es clave y yo creo que esto está ligado a esa persecución, ¿no? De la verdad y es, hay unos hechos y yo, por ejemplo, como historiadora también voy a mis fuentes y claro, luego hago un ejercicio hermenéutico de interpretación, pero yo quiero ser fiel a mis fuentes de entrada, ¿no? Y Exactamente. es, ¿qué estoy encontrando yo aquí? ¿Qué, qué me está diciendo el pasado, ¿no? Entonces, fíjese que o sea, ni siquiera tenemos que ir al laboratorio de los biólogos, ¿no? Y usted mismo ponía los ejemplos de los historiadores económicos. O sea, uno va a sus fuentes y ahí hay una evidencia, y es una evidencia también para articular argumentos. Y lo que queremos es también, digamos, navegar ese mundo de realidades, ¿no? De más digamos, verdades, de realidades. En el caso de la historia, por ejemplo, pues del pasado y del periodismo, realidades del presente. Y en otras áreas, realidades que se quieren, pues a veces universalizar, las de la biología. Pero fíjense que en ese lugar también hay conjeturas y refutaciones. ¿Cierto? Ujú. Yo hago una Sin duda, conjetura y luego la refuto, con lo sin duda, cual sin duda. es también un lugar, de acuerdo, le concedo lo de no todo es discursivo, pero sí es un lugar de mucho movimiento argumentativo, ¿cierto? Donde la verdad no es estática, sino que hay un gran dinamismo de realidades y de verdades versus como hechos inquebrantables y universales, porque si no, tampoco la ciencia pura, ¿cierto? Como la del laboratorio tendría pues no avanzaría, ¿cierto? No encontraríamos nuevas cosas en esos, hallando pues conjeturas y refutaciones, ¿cierto? Y hallando contrafácticos de cosas que creemos que pues que antes eran inamovibles. Es un poco como ese lado, como yo No, lo yo estoy creo que viendo, pero estamos de yo creo que acuerdo. o sea, los dos universos en términos de esa relación academia y periodismo se encuentran muy bien en eso y es que quieren buscar realidades y como usted lo decía, realidades que luego pasan por esa composición de los relatos, de la historia, de los sentidos que nosotros mismos pues adjudicamos a esas realidades. Pero yo quiero rescatar un poco ese rigor que me parece Y yo, importante, como una virtud compartida. De las personas que yo más he admirado también en mis contactos con el mundo del periodismo son ciertos editores, y sobre todo los editores que hacen ese contraste con los hechos y dicen, mire, ese año no era este, era el otro, revise bien este dato, vuelva y escriba esto que no está claro. Esa que es una virtud de la academia y del periodismo, me parece que es un buen punto de encuentro y yo creo que algo que podríamos señalar hoy en día. yo creo además que eso de los editores es interesante porque hoy en día cuando entramos en el mundo de redes sociales donde está esta idea de cada quien es su periodista y cada quien puede hablar desde un lugar sin tener como eso que era lo bueno y lo malo de los editores de antes, ¿no? Que ellos apagaban muchas voces
pero al mismo tiempo permitían como otra cosa y de no censurar, pero apagar lo que podía ser ya perjudicial, ¿no? Y en ese sentido creo que viene todo el tema de la diversidad, que es en qué sentido es esa búsqueda de diversidad que tiene tanto la academia como el periodismo y de más voces, nos acerca a la verdad. Porque uno diría, la diversidad tiene dos virtudes, hay un impulso de la diversidad que es político, hay unas voces excluidas y hay que superar su exclusión, pero también a mayor diversidad no tiene mayor impacto en esa búsqueda de la verdad, o de pronto sí. Es una muy buena pregunta y yo creo, Catalina, que no tiene respuesta. Hoy en la academia se está abriendo paso, yo creo que de manera positiva, esta época en la que el conocimiento se co-crea. O sea, no es el investigador, el científico social que va a una comunidad en busca de una verdad, sino que la descubre acompañándose de la comunidad. Y yo creo en eso. Eh, pero también me parece que a veces hay tensiones en el margen, en esa forma de generar la verdad. Y a mí no me gusta mucho el nihilismo de que todo son opiniones y que todo es ideología. Yo creo, y yo en esto estoy de acuerdo con Sandra, ¿no? Todo es una cuestión de grado, no es una cuestión de clase. Y en el fondo yo quisiera traer a cuento otro valor, y es el periodismo y de pronto la academia también. Y el periodismo moderno, yo creo que esa es una enfermedad del periodismo que estamos viviendo ahora. Tiene el riesgo de convertirse simplemente en el parlante de una ideología particular. Están radicalizadas las audiencias y yo simplemente le entrego a mi audiencia el alimento diario de lo que quieren oír. Y eso es una fatalidad. Cuando se pierde la diversidad en el periodismo, cuando ya no hay provisionalidad en las opiniones, cuando yo acepto como periodista que mi papel en el mundo simplemente es alimentar a mis compinches ideológicos y no más. Y yo creo que desde la academia tenemos que combatir eso. Y ahí viene una idea que yo defiendo desde esta universidad, porque yo creo que es un principio fundador de algo que nos distingue y es el pluralismo. Aquí tiene que haber varias ideas, tenemos que ser capaces de pensar distinto y vamos a combatir esas formas de periodismo que son simplemente formas permanentes, casi un ruido diario de simplemente reafirmar una visión estrecha y sobresimplificada del mundo. Alguien diría, pero todos son ideologías, no critique una sola. Y dije, no, no todos lo son. Yo creo que puede haber diversidad. Puede haber personas que traten con su forma particular de ver el mundo, de mantener por lo menos cierta provisionalidad en sus opiniones. Es decir, yo estoy dispuesto a cambiar de opinión. Entonces, yo veo que con esa forma de periodismo hiper ideologizado, que hay un papel adicional para la academia. De acuerdo, y de todas maneras, no, como que hay que distinguir entre lo que es ese opiniones de las que estamos hablando y pensamientos, ¿no? Y pretender objetividad no es creer que esa objetividad se puede dar y que nos está teniendo en cuenta todo eso. Y ahora que Alejandro mencionaba esa parte de esa pluralidad, de todas maneras, sí hay una pregunta ahí que se relaciona con lo anterior que yo quería volver sobre esos riesgos de que la universidad se vuelque hacia lo público, y es qué tan libre puede ser una cátedra para el pensamiento reflexivo cuando un estudiante conoce todas las opiniones políticas de un profesor, ¿no? Si uno está abierto, como que yo sentía que cuando yo tomé mis primeras clases de filosofía, los profesores llegaban y jugaban siempre abogados del diablo, ¿no? Lo convencían a uno de una cosa, después lo convencían de otra, y uno nunca sabía, uno se enteraba años después que la persona que le habló de Marx y lo convenció de Marx, de pronto lo repudiaba y a la inversa. Hoy en día sí hay algo muy, al ser tan público todo esto de las opiniones, yo no sé qué tan libre sea el estudiante de decir algo que no esté como en esa ola misma del profesor, y que perdemos y que ganamos en eso, ¿no? Que estamos excluyendo ahora porque no solamente va a decir desde donde yo hablo, que es ahora lo que los periodistas dicen, ¿no? Ay, si nosotros sabemos que semanas es como Fox News, entonces hay algo que ya lo sabemos. Y no, yo sí siento que dentro de la academia y dentro del periodismo esa pretensión de objetividad es necesaria, esa idea de ir en ese diálogo y de buscar. Y en eso sí estoy de acuerdo también, como lo que estaba diciendo Alejandro, no todo es esa ideologización. ¿Qué opina Sandra?
No, pues yo creo que mm, a mí, digamos, me preocupa un poco más, no que con, yo no creo que haya riesgos con que los académicos salgan a la, digamos, a las audiencias, volviendo como a ese tema anterior. eh, Me preocupa más como la politización medio, a veces que siento como obtusa de la academia cuando sale al foro público, ¿no? Porque también tiene como que irse alineando con algunos discursos que aparentemente son propios de la academia, de un pensamiento deliberativo, de un pensamiento en búsqueda de la verdad. Y entonces yo digo, pero si es pensamiento deliberativo, deberíamos poder en serio contravenirnos, como decía un poco usted, rector Alejandro, es como, pues tenemos que también como tener posturas provisionales, ¿cierto? Y sin embargo, amparadas en un rigor. Entonces yo creo que, no sé, es que no, me da como, mire, fíjense, me estoy medio autocensurando, me da un poquito como de, de cosita hablar más abiertamente sobre esto. Me parece que ahora ser académico y ser figura pública también es como defender cierta manera de ser en el mundo. Y lo que yo creo es que ser político, vocal o tener esa pretensión de discusión tiene que ser genuina y uno tiene que poder encontrarse con ideas que son disímenes, distintas a las de uno y posturas distintas a la de uno. Yo creo que, digamos, la academia había hecho eso muy bien antes, ahora yo no sé, dentro del salón de clase, como Cata lo está diciendo, así como fuera del salón de clase. Y el periodismo creo que ha sido en muchas instancias bien valiente con eso, ¿no? O sea, los pura sangre, los periodistas pura sangre que dicen, aquí hay alguien que dice, el activismo político no es periodismo, ¿cierto? Entonces no es ir a hablarle a los amigos ni estar defendiendo una bandera militante, así leo el comentario de Juan De Simón. Juan Simón, sí, de Juan Sí, Simón. ¿no? De eso no se trata, ¿cierto? Hay otras cosas, ¿no? Que es escudriñar, ¿no? Encontrar, dar sentidos, informar cabalmente, un poco, pues, digamos, volviendo a ese rigor. Entonces yo creo que ese Aquí, periodismo Juan, pura sangre sí lo ha hecho muy bien en muchas oportunidades. Entonces el peligro no me parece que solamente sea de la academia salir, sino pues salir, pero ya politizado, no sé, como enmarcado. voy a contarles algunos planes que tenemos en la universidad, a ver qué opinan. La Universidad de los Andes ha tenido una pretensión desde hace un tiempo de tener una emisora, así sea digital. Y creo que estamos ahora por primera vez pensando eso en serio, para conversar más. Y yo creo que este tipo de conversaciones, hacerlas más asiduas y aprender un poco de estos nuevos lenguajes. La revista de la universidad, la revista con la que nos comunicábamos con algunas audiencias, en particular con nuestros egresados, la revista Nota Uniandina, vamos a volverla una revista un poco más general, que amplíe su audiencia. Estamos pensando en un nombre, creo que se va a llamar Puntos o algo así, ahí estamos tratando de hacer eso, donde vamos a jugar todos un papel. Entonces, Sandra, Catalina, todos y todas, yo sí tengo esa idea de que desde la universidad podemos hacer más cosas, mover otros medios, meternos más en la discusión. Pues el ejemplo que ustedes han vivido en la facultad de 070, yo creo que también es un buen ejemplo para todos. Y aprovecho para contestar una pregunta que me hizo Catalina, y no quiero evadirla, que la dejó por ahí flotando, y es la de la celebridad. Nunca lo habían preguntado. Ahí me preocupa. Me preocupa porque detrás de eso, Catalina y Sandra, hay cierta desigualdad, hay cierta como preeminencia de ciertas opiniones. Yo incluso en las últimas 2 o 3 semanas he dejado de opinar un poquito en Twitter porque a veces me estorba ese papel. A veces me estorba el papel de los reflectores permanentes. A veces pienso que cualquier cosa que uno diga, incluso algunas cosas banales, porque todos decimos cosas banales, que tenga tanta importancia, no es bueno. Pero hay audiencias desiguales y hay personas que tienen una voz más resaltada que otra, y eso con las redes sociales se está volviendo una realidad, ¿no? Yo siempre he querido hacer como economista un estudio, algún día lo haré, de calcular el coeficiente Gini de la atención, o sea, en términos, por ejemplo, de menciones en redes sociales.
y probablemente ese coeficiente Gini de la atención será mucho mayor que el del ingreso, que el de la riqueza. O sea, tenemos una desigualdad creciente en quienes influyen. Incluso he visto que en la academia, por ejemplo, las citaciones tienden a estar concentradas en cada vez menores artículos que los que la gente encuentra primero en Google. Entonces, tanto en periodismo como en academia, tenemos esa cultura de la celebridad, que no es buena en últimas, que uno podría aprovecharla si la usa conscientemente para divulgar ciertas cosas y tener un impacto positivo, pero que en el fondo, Catalina y Sandra, creo que es peligrosa y compleja. Sí, a mí esa pregunta me llama mucho la atención porque me acuerdo que una de las primeras personas con las que discuté esto fue con Juan Carlos Rincón, el de La Puya, que me hablaba mucho del impacto, ¿no? El Sí, impacto como periodistas y porque yo escribo una columna y no soy de las personas que estoy divulgándola, pero entonces me decía, bueno, entonces, ¿cuál serían las alternativas? Y lo pensé también desde la academia, que a veces uno siente que tiene que, que publicar con la frase que es un poquito más catchy y presentarse con el, no sé, con el título un poquito, y en la misma clase, ¿no? Que, pues esto igual tiene que ver con toda la parte persuasiva, porque uno siempre, yo lo que les digo a los estudiantes siempre, una clase es un ejercicio igual de persuadirlos de que lo que estoy diciendo vale la pena y de que es importante, y pasa lo mismo también con el periodismo. Entonces, sí, siento que hay algo interesante en el impacto, que puede estar ahí en la parte de la celebridad, pero comparto con Alejandro que puede ser también riesgoso. Sí, yo estoy de aquí acuerdo. respondo la pregunta de Juan Simón. El coeficiente Gini puede medir la riqueza o puede medir el ingreso, puede medir la desigualdad en cualquier dimensión. Incluso los otros lo llaman a veces pseudo Gini, pero se puede utilizar para medir la desigualdad en cualquier dimensión que uno quiera. Yo quiero volver brevemente sobre una cosa y si quieren, pues, quiero escuchar Nos desordenamos un poquito, pero no importa. sí, como que no sé qué opinan ustedes y luego si quieren ya vamos tomando algunas notas de quienes nos acompañan para también poder dialogar con ellos en lo posible en este formato. Y es que cuando usted hablaba sobre la potencia del periodismo en la academia, ¿cierto? Yo no puedo evitar pensar en una gran contribución y es en una autonomía. Así veo yo a 070. Es decir, a veces 070, y lo vivíamos en una clase abierta del semestre pasado cuando presentábamos el trabajo del profesor Juan Camilo y del profesor Lorenzo, que luego fue ganador de un Simón Bolívar y todo, donde también participaron estudiantes. Primero, pues fíjese eso, cómo se junta Lorenzo, el profesor Lorenzo, que es como, para mí, yo siempre lo digo, es como un periodista pura cepa, ¿no? Que se infiltró en la academia, con Juan Camilo, que es un ñoño, ¿no? De visualización de datos, artista, ¿no? Que hace poética de los datos, imagínese poética de los datos. Se juntaron y desde la academia con esos dos saberes sacaron adelante esa historia que es tan importante para nosotros como colombianos, ahí sí, con rigor y con realidades, retomando un poco el lenguaje que hemos Claro. recogido aquí en esta conversación. Y en esa clase abierta, pues también se mencionaba, alguien le preguntaba a Natalia Arenas, que también, perdón Natalia, tú hacías parte de eso vital de esa historia, a Natalia Arenas como, ¿cómo hacen para hacer tan buen periodismo? Y ella decía, no, pues trabajamos aquí también con recursos escasos y lo que tenemos es la pasión y el compromiso. Y yo pensaba, y se los dije en ese momento, claro, pero también tenemos autonomía, una autonomía que la da la idea que tenemos de academia y que hemos defendido durante tanto tiempo, ¿cierto? Y es, estamos aquí y porque estamos en la academia podemos disentir. Y si podemos disentir y tenemos un medio acá, no le vamos a pedir al medio que, pues, que no disienta o que no sea contundente de cara a la sociedad o de cara a la misma universidad. Con lo cual es como un lugar muy fructífero para un periodismo riguroso, pero también honesto. Honesto que es capaz de ir, escarbar lo que sea del mundo interior de la universidad, pero también del mundo circundante y hablarnos de él sin tapujos, ¿no? Esa autonomía que se ofrece en la universidad y en una universidad, pues pensada por lo menos como la pensamos en la Universidad de los Andes, me parece que es, es un espacio reducido en otros ambientes por tensiones económicas, ¿cierto? Que siguen padeciendo los medios que quieren ser independientes o por tensiones también y dificultades de cara a sus audiencias. Yo creo que eso es fundamental y eso sí tiene que, pues yo esperaría, ¿cierto? Aquí
no, pues siendo atrevida con la rectoría, ¿no? Yo, yo esperaría que todo ese impulso, por ejemplo, del periodismo en la universidad significara un apoyo, si se quiere, al desparpajo de esos medios, a Sí, la posibilidad de transgresión de esos medios, porque mientras esos medios puedan transgredir de cara a nosotros mismos, de la casa de la Universidad de los Andes, pero también de la sociedad, así es que crecemos en periodismo y en academia. El periodismo apoyado en esos, como en esos valores y en esas virtudes de la academia como ese lugar de disputa. no, yo así lo veo tal cual, Sandra, no quiero que suene demagógico, pero exactamente de la misma manera, ¿no? La academia en un lugar distinto a otros ámbitos hoy en día, donde se puede ejercer esa autonomía, donde se puede actuar con desparpajo, donde se pueden decir ciertas cosas, donde se pueden pronunciar ciertas verdades incómodas. Me parece que por eso la academia hoy en día puede jugar un papel como promotora del buen periodismo. Y lo queremos hacer aquí en la universidad, probablemente lo hacen otras universidades también. No quiero decir que seamos los únicos, pero sí tenemos esa voluntad desde aquí. El trabajo de Lorenzo y Juan Camilo, que tú mencionas, a mí me parece un ejemplo perfecto donde es casi imposible de distinguir entre academia y periodismo. Yo creo que este trabajo es ambas cosas, es uno y lo otro, porque esas virtudes que hablábamos ahora del rigor, del compromiso con algo que llamamos, yo no sé si la verdad o cómo llamarlo, está ahí, ¿no? Claro que da una visión del mundo, claro que da una forma de entender el cambio social, probablemente implícita, pero hay también un compromiso que es el mismo del investigador y es el mismo del reportero, y es respetar ciertos hechos básicos del mundo, que me parece interesante en todo caso. E incluso si no llegaran a hacer lo mismo, si pudiéramos seguir, si un Lorenzo dijera, no, el periodismo es narrativo y Juan Camilo dijera, no, la academia es pura crítica, no sé, reflexiva, análisis, incluso lo que me parece interesante ahí es que fíjense que ese matrimonio resulta realmente fantástico. Es decir, crecemos, entendemos algo de juntar esos dos mundos. Entonces, ¿qué es lo que a mí me parece que es esta invitación? Y es a estar juntos y revueltos, periodismo y académico, Juntos y periodistas y revueltos. académicos. No Voy, es voy a contar, juntos, voy a contar juntos una pero no anécdota. revueltos, no, es juntos y Juntos y revueltos hasta revueltos. más. Sí, juntos y revueltos. Voy a contar una anécdota. Cuando yo mandé a publicar el primer artículo de mi tesis a una revista especializada en artículos sobre desarrollo económico, me lo rechazaron. Me lo rechazaron con un reporte del evaluador bastante largo, que entre otras cosas decía en algún momento que ese artículo parece un artículo periodístico, porque yo metía como pedacitos de historia, retazos aquí y allá, y no le gustó el lenguaje. Al final venía una especie de autocrítica del evaluador diciendo, yo sé que lo que usted está haciendo, tratando de tener un lenguaje un poco más leíble, en el fondo es lo que debe hacerse, pero no es el ethos de esta profesión en este momento, que me pareció como interesante. Y yo creo que eso ha cambiado. Eso fue hace ya 20 años y yo creo que eso ha venido cambiando. Y hoy yo veo un esfuerzo de muchos investigadores por contar mejor sus historias, digámoslo así. Sí, y esta discusión en una columna que salió en El Espectador de Montenegro, que estaba respondiendo precisamente a una crítica que le estaba haciendo a los economistas de ese lenguaje subespecializado, ¿no? Que los economistas se habían vuelto cada vez más en una jerga un poquito difícil para llegarle a las audiencias. Creo que eso, como dice Alejandro, ya ha ido cambiando y como que la idea de la ciencia social empieza a cobrar relevancia y concuerdo con Sandra que en este matrimonio es donde se puede quitar esa idea, ¿no? Porque muchas veces se empieza a confundir como la idea de divulgación con periodismo. Y creo que en este nuevo medio que irá como, supongo, como en ese mismo estilo de 060, se puede, se puede cambiar eso y no caer en esta idea que es divulgación de historias, Sí. sino que es Ahora, otra no cosa. queremos circunscribir el periodismo a la divulgación nomás. El periodismo tiene que tener Exacto. esa otra cosa, pero puede hacer una labor de divulgación también. O sea, yo no quiero circunscribir el periodismo a la divulgación, ni mucho menos, pero creo que puede cumplir un papel en la divulgación y cumplir un papel en todo lo otro también. En estar en ciertos lugares donde nadie está, en mirar el mundo con cierta frescura, en el repentismo, que yo creo que es una parte muy interesante del periodismo, ¿no? Yo tengo que escribir algo y lo tengo que escribir con cierta oportunidad, porque la clave de la historia también es contarla a tiempo. Eso me parece interesante, esa faceta del periodismo.
que también en la academia sucede. Hay que contar, o sea, los hallazgos tienen que salir en el momento que si no También, sí, tampoco tienen también. frutos. Sí, un hallazgo sobre la pandemia dentro de 10 años probablemente va a ser un poco irrelevante. Exactamente. Aquí tenemos ya, si les parece, podemos como recoger algunos comentarios de las personas que nos acompañan. Me parece interesante aquí como una especie de microdiálogo paralelo que sucedió en el chat mientras Ahí lo he estado conversábamos mirando, nosotros. lo he estado mirando, muy interesante, incluso una pregunta sobre la desigualdad que ahora yo podría abordar. Pues si quiere, adelante, mientras yo hago como una curaduría de lo otro. Hay una pregunta muy interesante sobre la desigualdad y las redes sociales. La desigualdad, dijéramos, en la atención. ¿Quién es leído? ¿Quién es la persona cuya opinión tiene algún impacto? Y si nos devolviéramos 30 o 40 años, el mundo de García Márquez, Catalina, donde había unos cuantos periódicos con unos editores, uno podría decir ese era un mundo más desigual. Pero en ese momento también había unas voces regionales, por ejemplo, en algunos periódicos que tenían una importancia allí. Yo empíricamente no sé. Yo creo que hay más igualdad a la hora de llegarle a gente, pero también vemos que hay una concentración en las redes sociales, a veces exagerada en ciertas personas. Hay unos que tienen millones de seguidores. En el caso de estos señores, cualquier opinión tiene ecos y ecos y ecos, cualquiera, buena o mala. Y no sé, me parece interesante. Yo vi ese artículo reciente diciendo que los buscadores han tenido en la academia una consecuencia negativa sobre la igualdad. Esto es, antes se citaban más papers, ahora se citan más pocos y concentrados en las mismas figuras académicas. Yo no sé si en el mundo de la opinión pasará algo parecido. Y tenemos quizás, como casi todas las cosas en la vida, un resultado ambiguo. Probablemente tenemos dimensiones en las cuales hay más igualdad, hay más acceso, hay más posibilidades de que cualquier persona tenga una voz escuchada, pero también una concentración en la opinión de ciertos intelectuales públicos, incluso de escala global, porque hemos tenido también una globalización de las audiencias. Y leernos más entre todos, porque sí, eso que dice Alejandro, es verdad que hay una, lo que yo llamo en Twitter el comité, como el lugar de los santos elogios. A veces parece que sucede en la academia que hacemos como grupos pequeños en donde esas citaciones son pues entre el mismo que hace el mismo trabajo, y entonces nos citamos entre nosotros. A veces sí puede haber algo como de que somos amigos, pero también a veces porque está centrado en una misma área. Entonces sí creo que abrirse a en esos dos campos, a leerse en otros, en lo que nos incomode, en salir de las zonas de confort. Aquí hay hubo una microdiscusión, como decía, donde dos personas estaban planteándose el asunto del copy-paste, ¿cierto? Y la agregación de información en el periodismo. Pues no sé ustedes cómo ven ese asunto, como esos agarrar, pegar, curar, ¿no? Y no producir una nueva información. Para algunos eso está muy bien y para otros resulta preocupante. ¿Qué pasa digamos, qué sucede con eso? Y hasta qué punto el periodismo, y pues digamos, no el periodismo, pero los medios a veces son tachados de hacer eso, señalados, y a veces la academia no tiene un poco también de esos remixes y esas mezclas. No sé, ¿no se parecen un poco en eso en algunos momentos? Es una pregunta real, genuina, que yo quisiera saber qué creen ustedes. Yo creo que hay muchas afinidades y en eso también. Lo que dice Catalina son roscas, ¿no? Círculos pequeños de influencia y yo creo que se dan en ambos mundos. Aquí hay otra pregunta Yo creo para... Ah, que, perdón. no, iba a decir simplemente que más preocupante es que estos agregadores de contenido al estilo, por ejemplo, Pulso, que es el medio, creo que es uno de los medios más leídos. Si uno mira cuáles son los agregadores de contenido, porque hay una especie de cambio en el chip en el que la gente está leyendo noticias y consumiendo noticias. La gente quiere consumir algo rápido, que le hagan el resumen, que le digan el título. Y a veces por la competencia del clic, sí pasa que, no sé, en ciertos medios te tratan de anunciar algo en el título, te dicen la enfermedad de la que se murió el político tal para que la gente le dé clic, o la cosa que le pasó a la actriz tal, y en ese sentido como que los agregadores han logrado pegarle al, a esa demanda de simplicidad. Uh Siento -huh. que en la academia es menos, pues
como que todavía no están, no hemos llegado a ese estado. Sí pasa, siento que hay muchas personas que tratan de repensar el tema, ¿no? Entonces uno a veces cree, ay, fulanito que escribe sobre la globalización y siempre ha escrito sobre eso, pero una cosa es repensarlo y escribirlo por distintos ángulos, que es lo que hace la academia, que me parece fascinante. Y ya lo otro que sí me parece que puede llegar a ser un poco más complicado es basarnos en la teoría de los clics, que es lo que pasa con los agregadores de contenido. Y ahí pues siento que se pueden aportar nuevamente entre una y otra. Yo quiero hacerles una pregunta sobre los clics y sobre un diálogo que se da con los periodistas muchas veces. Uno cuando hace esta crítica a los periodistas, ellos generalmente lo que dicen es, no soy yo, es supervivencia, es la gente. De alguna manera nosotros lo que estamos haciendo es reflejando las preferencias de los lectores. O sea, si yo no hago eso, se van a ir a otro medio. Pero la respuesta que yo generalmente hago a eso es, ¿no tiene el periodismo también un papel en educar la sociedad? En decir, yo voy a tratar, por lo menos por un tiempo, voy a ser persistente y voy a tener un poco de coraje de salirme de la guerra del clic. Y voy a tener cierto optimismo en que si uno persiste en esos esfuerzos, eso tendrá éxito en algún momento. O sea, el periodismo no como un medio para de alguna manera entregarle a la parte más oscura del corazón humano lo que quiere consumir de manera inmediata, para esa gratificación instantánea, sino como una forma también de educar para la democracia. No sé si estaré siendo muy ingenuo, pero yo creo que sobre la dictadura del clic hay un discurso muy defensivo de los periodistas que dicen, si yo simplemente reflejo las preferencias de mi audiencia y tengo que hacerlo porque si no, no puedo sobrevivir. Yo sí creo que ahí hay como cuando uno enseña las partes básicas de periodismo, sí está como el problema de lo económico, ¿no? De los conglomerados de medios y pues hay parte del negocio y sí se requiere de todas maneras que la pauta y que la gente que da lo económico pues esté ahí. Y entonces en esa medida el que tenga más audiencia y más, pero de todas maneras está la enseñanza básica de el periodista tiene que preocuparse por la verdad, por la democracia, por esos valores. Y por eso cuando ustedes me hablan de los medios y la academia y de los medios dentro de la academia, como la creación de esta radio, la creación de que haya un medio que esté dentro de ese presupuesto y dentro de la universidad, inmediatamente me da como una tranquilidad que no va a estar como con esa presión de, pues claramente se va a necesitar un presupuesto económico, pero siento que se sale un poquito de esa presión que ocurre con los medios un poco más tradicionales y les pasa. Y siento que hay, de todas maneras sigue habiendo muchos que hacen hacen un esfuerzo por apuntarle a eso que tú llamas como la preocupación por formar ciudadanos, más que formar consumidores. Sí, para mí también eso está como en una sombrilla del poder y ahí pues uno de mis luces desde hace como unos 3 4 años para pensar mi vida y el mundo es Han, que es pues sociólogo, filósofo, y yo lo pienso como en esa clave de poder. Yo no sé, yo creo que abstenerse de esa rutina del clic es posible dentro de una resistencia, pero quizá colectiva. Y yo no sé, o sea, esto de nuevo nos lleva como a pensar una y otra vez qué es resistir y digamos, cómo se vive eso en una esfera de poder. Aquí hay alguien que hace una pregunta, María Alejandra Pinzón, no sé si queremos... Sandra, te hago un comentario ahí sobre la Sí. resistencia colectiva. En el fondo, lo que queremos hacer en la universidad es contribuir modestamente, no voy a tampoco a sobredimensionar lo que podamos hacer, a esa resistencia colectiva. Es decir, podemos tener aquí un periodismo que se escape un poquito de la dictadura del clic, que entronice ciertos valores que han hecho parte de nuestra conversación y que las universidades, que en el fondo son públicas, porque pues, una universidad como la Universidad de los Andes en el fondo no tiene dueño, se debe a la sociedad y se debe a una confianza pública. Podrían jugar ese papel. Y me gusta verlo así, a mí me gusta verlo como resistencia en el margen, ¿no? Porque yo como soy existencialista, tal vez he tendido a pensar desde chiquito que muchas de las empresas humanas son vanas. Y yo creo que la calidad también siempre yo sí confío mucho que la calidad gana o supera. O eso tiendo a decir los estudiantes, incluso en temas de libertad de expresión. Está bien, que todo el mundo diga lo que quiera y dentro de los límites de lo legal, pero la calidad pues prima y ojalá no me equivoque.
tú ibas a decir hacer Sí, una pregunta de alguien, ¿no? Anda, te sí, hicieron una pregunta muy buena sobre la historia. sí, esa iba a leerla, no por mi sesgo de historiadora, sino porque decía a modo de conclusión, A modo de conclusión, exacto. nos invitaban a concluir, entonces pues voy a leer la pregunta que es, nos invita a concluir. Ustedes dirían, a modo de conclusión, que el factor diferenciador entre el periodismo y la academia es el tiempo que se configura como sujeto de historizar. ¡Wow! La academia también hace historia del presente. El periodismo deja de ser periodismo cuando hace historia del pasado y se queda allí. ¿Qué piensan de ello? Está Me profunda, pido, ¿no? Está, me pido no responder así yo sea la historiadora del curso. Le tocó a usted, el rector Alejandro, por ser el rector. la academia es el tiempo que se configura como sujeto de historizar. Yo creo que no logro como entender bien la esencia. Es una pregunta pues profunda, pero veo como que en la pregunta hay como diferentes tiempos, ¿no? Como el periodismo más ocupado del presente, la academia con un horizonte un poquito más amplio. Pero yo creo, para responder la pregunta de manera directa, yo creo que la academia también hace historia del presente. Yo creo que la academia también está enmarcada en el ahora. Yo creo que la academia también tiene que practicar eso que llamé hace un tiempo repentismo. O sea, la academia tiene que dar respuestas oportunas. A pesar de que la ciencia siempre ha dicho, a mí no me imponga tiempos, la búsqueda de la verdad puede tomar todo el tiempo que sea necesario. Yo no creo en eso. Yo creo que los académicos y los investigadores y quienes trabajamos en una universidad debemos tener un compromiso con el presente. Esto es un compromiso con la sociedad y si se quiere un compromiso con la discusión, no voy a decir el cambio social porque sería tal vez pretencioso, pero con la discusión sobre el cambio social que está teniendo lugar ahora. Entonces yo creo también en la academia como una forma de interpretar el presente y de tratar de construir desde el presente. Veo en la academia, y con esto termino, la academia tiene una dualidad básica y es que la academia es la guardiana de una tradición, pero también es un lugar donde se quiere construir una sociedad mejor tal vez. Y siempre hay esa tensión, porque la academia también tiene que servir de un lugar donde no todo es el presente, pero no se puede desconectar completamente del presente. Eso fue un poco como la idea desordenada que quiero expresar y la forma como interpreto esta pregunta. Gracias. Yo me desconecté, pero no fue a propósito. Fue como la magia del mundo que dice, Yo sí dije, Sandra se nos fue. se nos fue a propósito. Bueno, yo creo que Bueno, para ser fieles a nuestra cita de 5 a 6, podemos eh, pues despedirnos. Hay muchas preguntas interesantes, pero o no Ha sé. olvidado la academia y el periodismo actual en su amplia técnica y rigurosidad el carácter poético y artístico del lenguaje, la esencia del sentimiento, esencia humana. Yo diría que no, pero sí tenemos un riesgo de olvidarlo. Me parece complejo, ¿no? Me parece esa poética, ¿no? Es que uno la disciplina fáctica y eso lo puede llevar a eso que decía Catalina al comienzo, que yo comparto, ¿no? Y es esa búsqueda de sentido que también tiene que acompañar un poco la academia y el buen periodismo. de acuerdo, bueno, pues ¿vamos a seguir respondiendo o qué opinan ustedes? No, pues, Eh, Como quieran. pues bueno, pues si usted tiene más espacio en su agenda, pues yo creo que podemos Yo, seguir tomando un par de preguntas. Aunque a mí, aquí dice alguien, respondan, por favor. respondan, Sí, respondan. Yo no sé, Carolina, yo quiero ver si ella hizo una pregunta, a ver si queremos responder La alguna. Ortega, oiga. yo estoy buscando de Carolina, no tengo ya, no la veo. De pronto quiere que respondamos las demás. ¿Cuál es la Em, visión Sobre las respecto a la revistas indexadas. postura actual en la que solamente se estimulan las publicaciones en revistas indexadas? Esa pregunta viene para mí, yo sí la quiero responder. Eh, las universidades están atrapadas de alguna manera en la cienciometría. Lo que es más fácil medir es las publicaciones en revistas indexadas. Yo creo que ese es un error. Yo creo que esta idea de que lo que se publica por fuera de las revistas indexadas es una literatura gris o algo que no tiene un valor social equivalente me parece un error.
Es algo que estamos tratando de cambiar en la universidad, pero es algo que es muy difícil cambiar unilateralmente porque nos miden de acuerdo a unos rankings y uno se separa completamente de esa forma de medir el trabajo de los investigadores, pues va a terminar haciéndole daño a la comunidad. Pero a mí me preocupa que la academia solo mida su impacto y la forma como generan conocimiento por las revistas indexadas. Y voy a utilizar una palabra que utilizó Sandra hace un rato, y es también necesitamos una resistencia colectiva en contra de eso. Sí, Tiene que ser colectiva, no puede ser individual. y yo ahí quiero celebrar un poco, pues, pues puede sonar, sí, es que estoy como haciéndole propaganda, pero un poco sí, los logros que hemos hecho en la Facultad de Artes y Humanidades. A mí me parece que eso ha sido muy valioso. Por ejemplo, el trabajo periodístico, que nosotros llamamos creación y producción periodística en el Centro de Estudios en Periodismo, además avalado por un trabajo conjunto con otros colegas de la Facultad de Artes y Humanidades de esta universidad, pues se vale, es un trabajo que cuenta para, pues, para los profesores. Entonces también eso ha sido muy interesante como romper con esas estructuras y ampliarlas. Y claro, se corre el riesgo de los rankings y todo, pero para mí hay un asunto muy importante acá. Y es que rompiendo esos rankings, nosotros también nos estamos pensando dentro de nuestras propias realidades locales, nacionales, como ese así llamado sur global. Y eso me parece muy interesante, me parece interesante para nosotros, pero también de cara al mundo. Y es que academia estamos nosotros haciendo. La academia, ojalá, que tenga un sentido en nuestro contexto próximo, no solamente el que esté regido por unas jerarquías geopolíticas. A mí eso pues no sé, me gusta y me saca mi lado militante de cómo podemos pensarnos aquí mismo, ¿no? Y yo creo Y que la añadiría ahí Facultad de también, Artes y Humanidades ha hecho un trabajo muy interesante ahí. de acuerdo, y añadiría también, volviendo a la propuesta que se tiene de la emisora, es que creo que ahí podría haber una apertura de salirnos de esta exclusividad de las revistas indexadas como, y volver a esos debates no finalizados que había como en las revistas francesas antiguas, donde se daban unos debates no finalizados y entonces había un conocimiento no como ese ladrillo, sino se veía qué se estaba haciendo y uno podía como ampliar ese aspecto. Pero igual con la misma rigurosidad, es decir, no queda, asumir que es menos riguroso lo uno o lo otro. Hay una pregunta, no, una opinión que yo comparto de Carlos Andrés, escrita con vehemencia, pero tiene razón, ¿no? Y son esos esfuerzos hegemónicos un poco de homogenizar la académica, que tenemos que resistir, de nuevo colectivamente y de nuevo con éxitos que van a ser parciales, porque estos son fenómenos globales muy complejos. Hay otra pregunta sobre el pasado que me parece interesante, porque yo creo que desde la academia y desde el periodismo también debemos aprender a respetar un poco el pasado. Ya estamos pasando como en la última etapa donde podemos hablar de todo, y yo tengo una preocupación incluso con los discursos políticos hoy en día en el mundo, y es ese énfasis fundacional. En 200 años de historia aquí nadie ha hecho nada. La historia de Colombia simplemente es una superposición de extravíos y fracasos. Yo creo que esas sobresimplificaciones del pasado terminan siendo dañinas, y yo creo que parte de la labor del buen periodismo y la buena academia es también matizar esas interpretaciones, complejizarlas, mostrar que la historia es compleja y en el fondo muchas personas de buena voluntad fracasaron también en su intento en el pasado. Ese intento de convertir el pasado en una fábula, yo creo, Sandra, tú lo sabes como historiadora, termina siendo en el fondo perjudicial. No, yo no puedo estar más de acuerdo con eso porque esa es una de las cosas como historiadora que me parece pues, que es esencial y es parte de lo del encuentro particular que yo quisiera trazar entre la historia y el periodismo, precisamente, que son lugares de generación de sentidos y de explicaciones. Y cuando uno tiene el pasado y esa experiencia de aliado, entiende mejor el presente. Yo creo que yo ahí sí le creo a Gadamer y a su, y a su ejercicio hermenéutico. La verdad que sí. Yo Yo sé, creo que perdón la ñoñada, pero creo que sí, es clave.
Yo creo que un poco la conversación, Sandra y Catalina, en la forma y en el fondo, un poco aquí, hablando de todo, todos al mismo tiempo, todos y todas. Ha sido juntos y revueltos, ¿no? En el fondo, termino con esta conclusión, tenemos que tener más espacios como este, ¿no? Para juntos y revueltos ir buscando respuestas parciales. Sí, muchas gracias. Yo creo que podemos Gracias a cerrar todos. así y seamos como fieles a los tiempos. Muchas gracias otra vez a todas las personas que se conectaron, que participaron. Gracias, Catalina. Muchas gracias, Gracias. Catalina, muchas gracias, Sandra, gracias a Patricia Salamea, que estaba por ahí también. Sí, Gracias a todos, y sí. gracias, Un Sandra, fuerte abrazo y Alejandro, gracias a todos y estado aquí todas en excelente. la por casa. la atención esta tarde, por sacar un ratico. Vale. Abrazo. Un Gracias. abrazo. Adiós. Chao.